Muchas bendiciones en este hermoso día. Les habla Rolando Ortiz, un servidor más en el Evangelio, compartiendo con ustedes enseñanzas bíblicas. La pregunta para este gran día es: ¿quién es la roca? De Mateo 16:18. Esta pregunta se la han estado cuestionando gran parte de la humanidad, especialmente la creencia católica. Hay todo un debate sobre si la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia es Pedro, o la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:16. Honestamente, no hay manera de estar absolutamente seguros de cuál visión es la correcta. La construcción gramatical permite las dos opciones. La primera visión es que Jesús estaba declarando que Pedro sería la roca sobre la que edificaría su iglesia. Jesús parece estar utilizando un juego de palabras. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Debido a que el nombre Pedro significa roca, y Jesús va a edificar su iglesia sobre una roca, pareciera que Cristo está uniendo las dos palabras. Dios utilizó grandemente a Pedro en la fundación de la iglesia. Pedro fue el primero que proclamó el Evangelio en el día de Pentecostés. Esto lo hallamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 14 al 47. Pedro también estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Y fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 48. En un sentido, Pedro fue la base de piedra de la iglesia. Esto es lo que voy a tratar de explicar en este estudio bíblico. ¿Quién es la roca? La otra interpretación popular de la roca es que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, sino a la declaración de fe de Pedro, del apóstol Pedro. En el verso 16, tú eres el Cristo. Esto le dice el apóstol Pedro a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús nunca les había declarado explícitamente la totalidad de su identidad a Pedro ni a los otros discípulos. Y reconoció que Dios soberanamente le había abierto los ojos a Pedro y había revelado quién era realmente Jesús. Su confesión de Jesús como el Hijo de Dios brotó de él una declaración sincera de la fe personal de Pedro en Cristo. Esta fe personal en Cristo es el sello del cristiano verdadero. Todos los que han colocado su fe en Cristo, como lo hizo Pedro, son la iglesia. Pedro expresa esta verdad en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que nos revela la primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Después de la confesión de Pedro, Jesús declaró que Dios le había revelado la verdad a Pedro. La palabra Pedro, que es Petro, significa pequeña piedra. En Juan capítulo 1, versículo 42, Jesús luego utilizó una palabra relacionada, Petra, que significa peñasco, base de la misma palabra. Es utilizada en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, cuando Jesús describe la roca sobre la que el hombre sabio edificó su casa. Pedro mismo utiliza la misma ilustración en su primera epístola. La iglesia está constituida por numerosas piedras pequeñas, piedras vivas. Esto es lo que ya leímos en primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, que comparten la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esas declaraciones de fe constituyen el fundamento de la iglesia. Además, el Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Y 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Es un error pensar que Jesús le dio este privilegio a Pedro. En un sentido, todos los apóstoles jugaron un papel fundamental en la edificación de la iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20. Pero la posición de primacía está reservada solo para Cristo. Cristo es llamado la principal piedra angular. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 7 y Efesios 2, 20. Lucas capítulo 20, versículo 17 y Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 11. Si Cristo es la piedra angular, ¿cómo podría ser Pedro la piedra sobre la que es edificada la iglesia? Esto es lo que estoy explicando para esta hermosa tarde, este día tan maravilloso que nos regala nuestro Salvador Jesucristo. Y todo este estudio lo hago para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Por tanto, las palabras de Jesús en Mateo 16, 18 se interpretan mejor como un simple juego de palabras. Pedro, te llamas pequeña piedra, pero de tu boca ha salido una verdad como un peñasco que será la base de la iglesia. La Iglesia Católica Romana alega que Pedro es la roca a la que Jesús se refería y luego utiliza esa interpretación como evidencia de que es la iglesia verdadera. Pero como hemos visto, la interpretación de Pedro como la roca no es la única interpretación válida. Incluso si Pedro fuera la roca en Mateo 16, 18, eso no le daría ninguna autoridad a la Iglesia Católica Romana para decir que ellos son la iglesia verdadera. Las escrituras no registran en ningún sitio a Pedro en Roma. Las escrituras nunca describen a Pedro con autoridad sobre los otros apóstoles o como el principal líder de la iglesia primitiva. Pedro no fue el primer papa
El origen de la Iglesia Católica no está basado en las enseñanzas de Pedro ni de ningún otro apóstol. Ahora, si vamos a valorar el ministerio de todos los apóstoles, los escogidos por nuestro Salvador Jesucristo, el apóstol con mayor revelación es el apóstol Pablo, con 13 epístolas escritas. Era tanta la revelación del apóstol Pablo, la que le estaba llegando por dirección de Dios, que en la segunda carta a los Corintios 12:7 nos dice: y para que las grandezas de las revelaciones no me ensaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios permitió un mensajero de Satanás para que abofetase al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo no se engrandeciera por toda la revelación que estaba recibiendo por parte de Dios. Otro apóstol que le sigue es el apóstol Juan, con el Evangelio de Juan. Primera, segunda y tercera carta a Juan. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, última revelación, donde fue trasladado en el Espíritu, donde Dios le reveló los acontecimientos venideros. Ahí entraríamos a hablar del apóstol Pedro. En Mateo 16:19, nuestro Salvador Jesucristo le entrega unas llaves a Pedro. Del reino de los cielos. Y le dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El apóstol Pedro recibió unas llaves, no unas llaves literales ni materiales. Jesús le entregó la única manera para la salvación. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. Pedro allí entrega esa única manera, esas llaves, esa única forma para encontrar la salvación. También el apóstol Pedro escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. También queda entender que el apóstol Pedro no andaba conforme al Evangelio, porque el apóstol Pablo lo divulga públicamente en Gálatas 2:11 al 15. El apóstol Pablo lo divulga y le dice que él no estaba andando correctamente. Este estudio comprueba claramente que el apóstol Pedro no es el primer papa, tampoco la roca espiritual. En la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4, nos dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire que este capítulo y este versículo es muy claro. Aquí dice que la roca que lo seguía era Cristo, no era Pedro. Pedro recibió mandamientos de Jesús, de nuestro Salvador, pero en ningún momento se le dio un lugar de primacía para que tomara el liderazgo sobre los otros apóstoles. Esto es lo que se está interpretando por la creencia católica mal, porque esto no nos está revelando la Biblia, y es lo que estoy tratando de explicar para este día. Queda muy claro que la única roca es Jesús, y el único fundamento de la iglesia primitiva es Jesús, no Pedro. Hay que valorar grandemente el trabajo de todos los apóstoles, no de uno, sino de todos los apóstoles. Efesios 2:20
nos dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí no dice que la principal piedra del ángulo es Pedro. La piedra angular es Jesús, no Pedro. Esto es lo que en este día, con la dirección del Espíritu Santo, estoy tratando de explicar a través de mi canal de predicaciones, enseñanzas bíblicas a la luz de la Biblia. ¿Quién es la roca de Mateo 16, 18? Esto fue lo que expliqué en el estudio. Aquellas personas que quieran compartir en mi canal y se quieran suscribir, lo pueden hacer. Este estudio no es para competir, no es para yo buscar un primer lugar de primacía, ni para ser mejor que nadie. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es lo que yo estoy tratando de compartir por medio de mi canal. Aquellas personas que reciben los estudios bíblicos, las enseñanzas bíblicas. Sería de gran edificación y muy bueno que cada persona que escuche el video apunte todas las citas bíblicas que se les da a través del canal y comprueben en sus casas bíblicamente si lo que se enseña es totalmente cogido de la Biblia. Todo este estudio bíblico que hago es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es para entrar en un debate con ningún líder o con ningún creyente de alguna creencia, sea católica o cristiano. Este estudio lo hago porque la palabra de Dios me dice que de gracia recibimos, da de gracia, y es lo que yo estoy haciendo, aportar de la grandeza que Dios nos da cada día. ¿Cuál es mi recompensa? Mi recompensa no está adquirir dineros por medio de este canal o adquirir dineros como algunos ponen en las críticas por medio de diezmos. No, mi paga está en el cielo y esta es mi comisión, predicar el evangelio gratuitamente. El estudio que estaba compartiendo en esta hermosa tarde es ¿quién es la roca? Citada en Mateo 16, 18. A través de este estudio nos hemos dado cuenta claramente que Pedro es la base de la piedra. No es la piedra de fundación de la iglesia. Es la base. Es la fe que Pedro, el apóstol Pedro, había depositado en Jesús. Pedro en la confesión le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la primera visión es que Jesús estaba declarando que Pedro sería la roca sobre la que edificaría su iglesia. Es la base. Nuestro Salvador utilizó grandemente al apóstol Pedro, pero no le dio ningún lugar de primacía o de liderazgo sobre los otros apóstoles. Hay que valorar y hay que saber apreciar todo el trabajo que hicieron esos grandes hombres escogidos por Dios. No podemos calificar al uno y menospreciar al otro. Hay que valorar el trabajo de todos esos grandes apóstoles. Este era el estudio que traía para este día. Todo es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más compartiendo con ustedes a la luz de la Biblia mis enseñanzas bíblicas. No se olvide suscribirse en mi canal
que todos los estudios que traigo día a día son con amor y dedicación para enseñar y no para debate ni para criticar. Que Dios me les bendiga en esta hermosa tarde y que el amor de Cristo los acompañe. Bendiciones.